El mundo llega a los 10 millones de casos positivos. Medio millón de personas ha muerto a causa de la pandemia. Casi 17,000 personas han sido alcanzadas por el COVID-19 en Guatemala. Sujetos violan restricciones durante toque de queda y reciben a balazos a agentes policiales. Localizan narcoavioneta en Retaluleu. Aeronave estaba incinerada. Autoamparo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad genera rechazo de parte de agrupaciones que velan por el respeto al Estado de Derecho. Asesinato de abogado Jean-Pierre Mota causa repudio en la sociedad. Maestro deja las aulas y llega hasta la vivienda de uno de sus alumnos en Sololá. Conozca a este docente ejemplar. Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a Noticiel, a esta su segunda emisión. Esperemos que todos estén teniendo un buen descanso junto a sus seres queridos en casa. Para nosotros es un verdadero gusto informarles. Iniciamos de inmediato y lamentablemente el mundo llega ya a los 10 millones de contagios por el coronavirus. Estas cifras que ustedes ven en pantalla revelan la aceleración de la pandemia, especialmente en el continente americano, con Estados Unidos, donde suman casi 2,5 millones de casos, y Brasil con más de 1,300,000 contagios. Estos dos países van a la cabeza con más nuevos casos, mientras en regiones como Europa la preocupación está en controlar los brotes que van apareciendo y en detectar los casos importados que puedan llegar a los países a medida que vayan abriendo sus fronteras. Mientras que la cifra de muertos a nivel mundial, escuchen ustedes, alcanzó el 500,000, como ustedes pueden observar a través de estas estadísticas internacionales que tenemos en pantalla. A su lado izquierdo aparece el número de casos totales de personas contagiadas, que equivale a más de 10 millones de personas. Y del lado derecho tenemos a las personas que han lamentablemente fallecido, más de 500,000, y a continuación el número de personas recuperadas. Como podemos observar del lado derecho, en Estados Unidos el número de personas confirmadas con coronavirus suma ya más de 2 millones de personas, en Brasil más de 1 millón, en Rusia 640,000, en India 548,000, en el Reino Unido 313,000. Por otro lado, el número de muertes en Estados Unidos, que es el lado derecho de su pantalla, 125,928 personas fallecidas, y en Brasil 57,000 personas. Nos trasladamos entonces a las estadísticas de lo que ocurre en nuestro país en relación a esta pandemia, ya que en Guatemala la cifra de casos positivos llegó a 16,930. Las víctimas mortales de la pandemia son 727 hasta esta hora y se han recuperado 3,152 personas. Los casos activos son 13,049. Recuerde que es de vital importancia evitar salir de su casa. Hágalo solo en casos estrictamente necesarios y siguiendo todas, absolutamente todas las recomendaciones que nos dan las autoridades de salud. Continuamos con más del acontecer nacional y la detención de 2 hombres que escandalizaban en pleno toque de queda provocó un enfrentamiento entre vecinos y agentes de la Policía Nacional Civil en Zacapa. Una balacera se registró en la cabecera departamental de Zacapa cuando vecinos enardecidos se opusieron a la captura de 2 hombres quienes infringían el toque de queda. Somos prensa, somos prensa. No tenga pena, nosotros igual estamos teniendo nuestro trabajo, ¿sí? Agentes de la Policía Nacional Civil destacados en la comisaría número 24 de Zacapa fueron atacados inicialmente por vecinos de la colonia Juan Pablo número 2 cuando realizaban la captura de estos 2 hombres que se conducían en una motocicleta por infringir las restricciones del toque de queda. La unidad policíaca Zacapa número 100 quedó con daños estructurales debido al ataque con piedras y palos por decenas de vecinos que se opusieron a esta captura. Posteriormente se registró una balacera, quedando herido el agente Jerónimo Gadiego. La policía logró la captura de Alexander Canán Gutiérrez, de 28 años, y Marlon Rivarí Pérez, de 22 años de edad, quienes tendrán que solventar su situación legal. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Zacapa,
Omar Vázquez. Gracias a Omar por brindarnos esta información y en más noticias. La muerte de un poblador de una comunidad de Sololá provocó roces entre pobladores y autoridades locales. Los funcionarios aseguraban que había muerto por COVID-19 y los pobladores negaban tal situación. Fue inusual la presencia de vecinos en el cementerio del caserío Sacsayhuamán de la aldea Montemerced de Sololá, a pesar del toque de queda en el país de acuerdo a la disposición presidencial. Todo sucedió cuando personal de salud intentaba sepultar al señor Isaías Icahauhulajú en una fosa común, considerando que falleció por el virus del COVID-19. Los pobladores manifestaron que por enfermedad común falleció, y esto desató un dilema en el lugar. El señor Isaías Icahauhulajú días antes sentía molestias en la garganta y sufría de alta temperatura. Por ello visitó a un médico particular, quien le suministró una inyección y esto alivió los malestares. Por ello, decidió salir a realizar otras actividades. Al regresar sintió una recaída, por lo que fue trasladado al hospital de Sololá y antes de llegar, falleció. Autoridades de salud consideraban, de acuerdo a los síntomas, sospechoso de COVID-19. Por ello, ya tenían preparada una fosa para el entierro del cuerpo, pero al elaborar un acta, los pobladores dispusieron realizar la sepultura en un nicho y no en dicha fosa. El ahora fallecido es hijo del concejal primero de la municipalidad de Sololá, formaba parte de un grupo musical religioso y atendía una carnicería en el mercado de Panajachel. Desde el departamento de Sololá reporta Enrique Pablo de León. En compañía de Noti7 porque nosotros le acompañamos y le informamos en este mediodía. Ya volvemos. Estamos de regreso en Noti7, gracias por acompañarnos. Y entre la tarde y noche del domingo, el Congreso de la República presentó una denuncia penal en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por resolver un amparo a su favor. Por medio de su comisión permanente, el Congreso de la República desconoció el autoamparo resuelto por 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y procedió a denunciarlos ante el Ministerio Público, por lo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Matavela, sumaron una nueva querella en su contra. El Congreso de la República accionó contra ellos por haber conocido y resuelto 3 solicitudes de amparo con las cuales frenaron procesos de antejuicio en su contra. De acuerdo con la querella presentada por la mandataria del Legislativo, estos 3 magistrados dictaron una resolución contraria a la ley al autoampararse, pues se colocan en una situación que los hace superiores a la legislación guatemalteca. Asimismo, se les señala de haber cometido una ilegalidad por haber sido juez y parte en el caso, lo cual, a criterio del denunciante, provocó un quebramiento del Estado de Derecho. Según se lee en el documento, tal resolución provocó la obstaculización de funciones del Congreso en cuanto a la resolución de antejuicios y las de la Corte Suprema de Justicia correspondientes al trámite de las solicitudes de retiro de inmunidad. De esta cuenta se señala a los magistrados de prevaricato, obstrucción a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones contrarias a la Constitución y abuso de autoridad. Según se informó, la denuncia fue remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos. Y precisamente para conocer y profundizar más acerca de este tema, tenemos en la línea al licenciado y analista Giulio Talamonti para conocer precisamente más acerca de este tema. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a Noti7. ¿Cómo podríamos entender las acciones de los magistrados pues, al autoampararse prácticamente? Claro que sí, licenciada Eli Recinos y a todos los televidentes de Noti7. Esta es una resolución absolutamente atípica, una resolución que aunque tiene visos de legalidad resulta ser lo contrario y que obviamente no es ética ni es moral. A ver, no es posible que en un sistema republicano como el sistema guatemalteco no se haga valer precisamente el sistema de pesos y contrapesos. A ver, estaba todo muy bien enmarcado, está así constitucionalmente. Aquellos que pueden conocer un antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en primer lugar, para la parte jurídica, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como sí tuvieron algunos indicios, lo pasaron al juicio político, que es el Congreso de la República. Pero lo que es absolutamente
imposible de entender es cómo a través de un recurso, en este caso interpuesto siempre ante la Corte de Constitucionalidad, es un amparo, ellos vienen y se autoamparan constituyéndose en juez y parte. Eso violenta el sistema republicano, quebranta el Estado de Derecho, hace que las resoluciones sean contrarias a derecho también y violenta lo que en mi criterio es el artículo 204 de la Constitución, que dice que todas las resoluciones deben de observar en primera instancia el respeto a la Constitución, y el artículo 175 constitucional, cuando dice que si hay alguna resolución que violente, quebrante, tergiverse algún derecho, en este caso las funciones, por ejemplo, que tiene el Congreso de la República, esa resolución va a ser nula ipso iure, es decir, nula de pleno derecho y que no nace a la vida jurídica. Gracias, licenciado Julio Telamonte, por la comunicación para aclarar un poco acerca de este tema a nuestros amigos televidentes. Estaremos en constante comunicación con ustedes. Muchísimas gracias por abordar este tema. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con más, ya que el abogado constitucionalista y actual presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el licenciado Eric, como ustedes saben, el licenciado Eric Castillo, se constituirá como tercer interesado y le pide a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional que se otorgaron a su favor los magistrados antejuiciados, dado que no puede ser juez y parte, pues con ello violan la Constitución. En el presente caso me dirijo con todo respeto al pueblo de Guatemala y a todos los integrantes del ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, acá presente el CAN, con el objeto de constituirme como agremiado en calidad de ciudadano, a efecto de ser un tercero interesado en las acciones constitucionales de amparo promovidas por el Procurador de los Derechos Humanos, la Fundación Mirna Mac y otros ciudadanos. De esa cuenta, el objeto del planteamiento de esta solicitud y acciones que presento está dirigido especialmente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de pedirles que sean garantes del orden constitucional y que en el presente caso se enmiende efectivamente las actuaciones que ellos han desarrollado en el trámite de estas acciones constitucionales, tomando en consideración que desde ninguna perspectiva, ni en Guatemala, ni en las Cortes de Latinoamérica, un tribunal constitucional que está llamado a la defensa del orden constitucional debe ni puede ser juez y parte en un asunto determinado en el que, como en el presente caso, independientemente que posteriormente declaren a lugar o no a formación de causa, es la Corte la primera que debe dar un ejemplo a la población y un mensaje de certeza jurídica, de que en ningún momento se va a vulnerar la imparcialidad de todos los que intervienen en los procesos, en este caso en la jurisdicción constitucional. En otras palabras, estoy solicitándole a la Corte que anule sus actuaciones, revoque el amparo provisional que le otorgó a las entidades antes indicadas y restaure la situación jurídica afectada. También le estoy solicitando a la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional porque realizó una interpretación indebida del artículo 167 de la Ley de Amparo, que si bien señala que los magistrados no son responsables por sus opiniones, esas opiniones se refieren, por ejemplo, a una opinión relacionada con la constitucionalidad o no de una ley, vinculada con un dictamen, pero en ningún momento se refiere a una sentencia o a un auto que la Corte emita en el trámite de las acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Con estas palabras me refiero claramente y le solicito hoy públicamente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplan con su función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que les obliga a defender el orden constitucional y no a violentarlo. Reitero, es un mal precedente y es grave que la Corte se constituya como juez y parte. Y no cabe el argumento que señala la Corte en su auto, que indica que hay más de 3 fallos anteriores, porque el error no es fuente de derecho. Eso implica que la Corte debe, en defensa de la Constitución, apartarse de su jurisprudencia y apegarse a derecho para que la población se le resuelvan sus asuntos con un tribunal imparcial y no como en el presente caso que se ha constituido en juez y parte, que reitero, eso vulnera la Constitución.
Bien, tenemos en línea telefónica aún a el licenciado Julio Talmonte, analista, y vamos a continuar profundizando acerca de este tema. Licenciado Talmonte, ¿qué se podría interpretar acerca de que los magistrados dicen que no pueden ser perseguidos por su opinión? ¿Qué opinión le merece a usted esto? A ver, aquí tenemos que hacer una diferenciación muy clara. Me gustó mucho la exposición del presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el doctor Eric Castillo. A ver, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por sus opiniones como tal, es decir, por lo que ellos piensen y por lo que ellos emitan, no por sus resoluciones. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, la misma Constitución, si nos vamos, y yo se los dejo de tarea a los televidentes de Noticiete, que vean el artículo 44, el artículo 175 y el artículo 204 de la Constitución, nos dice que cuando una resolución violenta lo que la Constitución dice, es nula, de pleno derecho, no nace a la vida jurídica. Además, en nuestro sistema republicano hay establecidos claramente 3 poderes estatales, pero no puede haber un suprapoder que hace lo que quiera de una manera tan arbitraria, jugando con la Constitución, tal y como lo decía el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, constituyéndose en juez y parte. Eso no es posible. Por ende, la Corte de Constitucionalidad lo que debe de hacer es simple y sencillamente ser respetuosa de las leyes, sobre todo de la que ella debería de cumplir más, porque para eso está constituida esta alta corte, y dejar que el proceso, en este caso del antejuicio, pues continúe, ¿no? Porque al final de cuentas ese es el sistema de pesos y contrapesos, no es la decisión de uno solo, como es la Corte Suprema de Justicia, sino que es la decisión también del Congreso de la República. Al no hacer caso de esto y al autoampararse, lo que está haciendo es violentando el Estado de Derecho, quebrantando el orden constitucional y obviamente incumpliendo lo que son las leyes. Y como nadie es superior a la ley y tampoco nadie está obligado a respetar o a obedecer mandatos o disposiciones que no están enmarcados en la ley, pues el Congreso de la República tendrá que seguir con el tema de las comisiones de postulación en su criterio, ¿verdad? En su mejor sapiencia y tal y como lo manda la ley del Congreso y la ley de comisiones de postulación, porque ellos también son un poder, ellos sí son uno de los 3 poderes del Estado autónomo. Gracias, licenciado. ¿Y cómo se interpreta que 3 de los señalados hayan resuelto a su favor en esta resolución? Se interpreta de la siguiente manera, licenciada Eli Recinos. En lo legal es una resolución legal, está bien, pero en lo moral y en lo ético no lo es. Y es ahí donde cobra los vicios de ilegalidad como tal. Es decir, en ningún lado, en ninguna parte realmente se ve que alguien puede constituirse en juez y parte de una misma causa. Eso absolutamente es imposible. La Constitución establece cuáles son los procedimientos y establece claramente quiénes son los que tienen que conocer los procesos de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Lastimosamente hay algo, no el uso, el abuso, en este caso, del recurso de amparo, y valiéndose de esa situación, que el amparo es susceptible de toda materia, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, entonces la Corte de Constitucionalidad aprovecha eso para autoampararse. Lamentable situación, esperemos que rectifiquen esta situación los magistrados. Gracias, licenciado. ¿Y qué opinión le merece o por qué piden ellos tener el amparo original? El expediente original. Bueno, precisamente, licenciada Eli Recinos, ellos están pidiendo el expediente original para poder ver y determinar la causa completa y cuál es la situación en este caso que se les está imputando en el tema del antejuicio que se planteó por el abogado José Hernández. Y el antejuicio es bastante claro cuando menciona algunos vicios e ilegalidades de la Corte de Constitucionalidad, solo por mencionar uno. Es decir, nosotros teníamos en Guatemala que tener ya electos a los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia desde el pasado 13 de octubre. Y mire, ya estamos prácticamente llegando a julio y por las situaciones, ¿verdad?, de fallos que parecen jurídicos, pero que tienen un viso político, emitidos muchas veces desde la Corte de Constitucionalidad, estamos en esta situación. Entonces, precisamente el mismo abogado Hernández había incluido una parte donde pedía otro recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la Corte Constitucional no conociera el autoamparo. Lamentablemente, el proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy
y entonces debe de agotarse primero la instancia internacional, pero eso no significa que debe quedar en la impunidad esta resolución arbitraria e ilegal del magistrado. Muchísimas gracias, licenciado Talamonti, por brindarnos su opinión al respecto. Estaremos en constante comunicación para conocer más detalles acerca de este tema. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Estamos de regreso, Noticiete, gracias por acompañarnos y continuamos dando cobertura a este polémico tema. Tenemos el comunicado que ha emitido la Asociación de Azucareros de Guatemala, el cual dice: según el secretario general de Naciones Unidas, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidas a las leyes y que se aplican con independencia. Asimismo, exigen que se adopten medidas que garanticen la separación de poderes y que los procesos sean transparentes y las decisiones se tomen con apego al principio de legalidad y no arbitrariedad. Una de las grandes fortalezas del Estado de Derecho es que las autoridades someten sus actuaciones al marco jurídico del país, lo cual implica que sus decisiones y fallos deben estar sujetos a lo establecido en la Constitución Política de la República y en las demás leyes aplicables. Con base en dichos preceptos, estamos convencidos que los 4 pilares del Estado de Derecho han sido vulnerados con el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. Respeto al ordenamiento jurídico. Los magistrados, al actuar al margen de la ley, están incumpliendo con el ordenamiento jurídico. Respeto a los derechos y libertades fundamentales. El fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad ha puesto en riesgo el Estado de Derecho de Guatemala, violando garantías constitucionales como la independencia e imparcialidad de los jueces. Las acciones, fallos de las autoridades deben estar sujetas a la ley. El fallo va en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo y la Ley del Organismo Judicial, entre otras. Separación de poderes. Puesto que con el fallo evidencia que existe un poder absoluto que está por encima de lo que establece la Constitución. Sumamente preocupados y compartiendo la opinión del sector privado organizado, exigimos a la Corte de Constitucionalidad que se apegue a la Constitución y las leyes de Guatemala y que cumplan con lo establecido en las mismas. Guatemala, 29 de junio del 2020, Azahua. Por aparte, tenemos también el comunicado que ha emitido la Alianza para la Defensa de la República, ADER, el cual dice: ante la resolución en la que 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad se otorgan en favores de sí mismo, manifiesta sobre el poder. Lord Acton sobre el poder cita: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sobre la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad fue concebida en la Constitución de 1985 como un órgano de control constitucional, pero como tal nunca fue concebido como un órgano de poder absoluto. No está por encima de la Constitución ni de la ley, no es superior a ella. Es parte del poder público y debe quedar sujeta a la propia Constitución. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 154 de la Constitución Política de la República. Sobre el fallo firmado por 3 magistrados conocido como autoamparo. No tiene legitimidad ni legalidad, en consecuencia carece de validez. Es un fallo ilegal. Claramente los magistrados Gloria Porras, Boneges Mejía y Francisco de Mata Vela tenían impedimento regulado en la ley del organismo judicial. Un fallo dictado por un magistrado con impedimento es nulo. Su firma no válida y en consecuencia el fallo del amparo provisional no tiene el número de firmas necesario para constituir un auto válido en el presente caso. Es un fallo que adolece de imparcialidad, violentando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.1. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. El resaltado es propio. ¿No está obligada la Honorable Corte de Constitucionalidad a defender a todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos? Si la Corte de Constitucionalidad viola la Constitución y normas internacionales con impunidad, ¿qué podemos esperar los guatemaltecos en el ejercicio de la defensa de nuestros derechos constitucionales? A falta de legalidad y legitimidad y en consecuencia ser nulo el fallo,
ADER solicita a los suplentes de la Corte de Constitucionalidad declarar el impedimento de los titulares, integrar el quórum respectivo y decretar la enmienda de las actuaciones. Conocer conforme a derecho la existencia o no de causas que determinen el amparo provisional y su posibilidad de otorgamiento. 3. El retorno a la institucionalidad democrática del país. Como guatemaltecos debemos defender y hacer prevalecer la inconstitucionalidad, defender la República y realizar todas las acciones legales necesarias a fin que se respete la Constitución política. Es inaceptable que los magistrados del órgano encargado de velar por el orden constitucional sean quienes violenten la misma. Rechazamos totalmente las actuaciones de los 3 magistrados y esperamos que la Corte de Constitucionalidad retome el camino de la legalidad y el pleno respeto a nuestra Constitución. Alianza para la Defensa de la República, ADER. Es la 1:35 p.m, el momento de una nueva pausa, pero regresamos enseguida con más cobertura a este tema. Ya volvemos. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. El Ministerio Público ya asignó la fiscalía que tendrá a su cargo la carpeta de investigación por el asesinato del abogado Jean-Pierre Mota. Tenemos información importante en relación al trágico asesinato del abogado Jean-Pierre Mota Ubico. Este lamentable hecho se suscitó el pasado viernes 26 de junio en la jurisdicción de Villacanales, justo en el Puente de la Unión, límite entre Villacanales y San Miguel Petapa. Hemos investigado un poco sobre la postura que tiene el ente investigador, en este caso el Ministerio Público. Ha indicado que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas. Exactamente, ellos son los que están siguiendo la investigación, y es que ya se tienen algunos indicios probatorios para determinar quién es o quién fue responsable de este cobarde hecho al dispararle en repetidas ocasiones al licenciado Jean-Pierre y posteriormente que él perdiera la vida al ingreso hacia el centro asistencial de Amatitlán. Es parte de la información que conocemos. Nos hemos comunicado con la Oficina de Comunicación del Ministerio Público por las circunstancias de confinamiento en que nos encontramos, se han comunicado con nosotros vía escrita y nos han dicho que esta Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas está haciendo cargo de la investigación. Incluso han manifestado que horas después de este lamentable hecho ellos ya estaban trabajando, recopilando todos los detalles que servirán como indicios probatorios para la investigación posterior. Esto es parte de lo que tenemos que informar. Asimismo, indicarles a ustedes que un crimen, desde luego que enluta tanto a la familia del licenciado Jean-Pierre como a los conocidos y también amigos de esta persona, reconocido en el ámbito de la televisión guatemalteca. Y nos comunicamos de inmediato con nuestra compañera Mabel Saucedo, que nos tiene el trabajo que precisamente realiza la Policía Nacional Civil respecto a este caso. Adelante, compañera. Gracias, Eli y amigos de Noticiete. Efectivamente es que en seguimiento al asesinato del abogado Jean-Pierre Mota, la Policía Nacional Civil ha indicado de que en coordinación con el Ministerio Público han iniciado una investigación para esclarecer cuál fue el móvil de este hecho. En este caso, la Policía Nacional Civil señala que de momento no se puede pronunciar, ya que la investigación apenas está iniciando, y con ello sí se puede aseverar de que hay 2 líneas de investigación y hay 2 equipos de delitos contra la vida de la Policía Nacional Civil quienes tienen a cargo la investigación de este caso, y con ello esclarecer qué fue lo que sucedió en Villacanales el viernes cuando le dieron muerte directa al abogado Jean-Pierre Mota, quien también fue combatiente. De esta cuenta es importante también destacar que en el vehículo de Jean-Pierre, según lo que se indicó por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, se localizó un arma de fuego que aparentemente era de propiedad del fallecido, y también se ha indicado de que el ataque fue de manera directa. Estas entonces podrían ser las líneas de investigación que lleven las autoridades. Sin embargo, hasta el momento la Policía Nacional Civil ha indicado de que no puede pronunciarse al respecto porque es muy prematuro lo que se lleva en relación a esta investigación. Así que con este dato retornamos con ustedes.
Gracias, Mabel, por brindarnos esta información. Continuamos con más. Uno de los excompañeros de Jean-Pierre Mota en el programa Combate recordó algunas anécdotas que compartieron como amigos y lamentó la forma en que le fue arrebatada la vida. Así es, amigo televidente, gracias y muy buena tarde, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante y es que ahora me encuentro al lado de una persona, compañero de Jean-Pierre Mota, lamentando también esta trágica noticia. Él recuerda este lado humano del compañerismo y amistad que tuvo durante varios años con Jean-Pierre. Billy Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto para que nos puedas comentar respecto a esta trágica situación, una noticia que toma a todos por sorpresa, lamentando también los hechos de delincuencia que existen en el país. Bueno, totalmente. Hola a todos allá en casa, los que nos están viendo. Pues de verdad que difícil la forma en que nos enteramos. Se enteró bastantes personas de una forma diferente. Yo estaba en el teléfono, de repente me empiezan a enviar muchos mensajes. En un principio pensé que había chocado el carro, porque me mandaban fotos del carro, y conforme iba leyendo ya las demás notas, vi que lastimosamente por la delincuencia del país, lo habían asesinado. Fue una noticia bastante fuerte para nosotros, todos sus compañeros de trabajo, ya que lo conocíamos de hace ya 6, 7 años por los medios de televisión, de actuación y todo lo que él se desenvolvía, ¿verdad? Muy bien, Billy, imagino yo cientos de anécdotas junto a Jean-Pierre, debido a que ustedes fueron parte de los primeros combatientes, como bien se les denomina. Sí, totalmente, fuimos literalmente los primeros. Tantas historias, tantas cosas con Jean-Pierre que te vienen al recuerdo, más ahora que ya no está. Una buena persona, un carácter, para los que nos conocen saben que tenía un carácter fuerte, pero nunca dejaba de ser una buena persona. Bastante graciosa, nunca quería jugar en las competencias, siempre estaba lesionado porque decía que estaba lesionado, y fue muy alegre, verdad que una temporada bastante alegre y muchos recuerdos que nos vienen a la mente y todo lo que pasamos junto a él. Muchas gracias, Billy Saavedra, quien es uno de los primeros combatientes, también activo participando en el programa Combate, lamentando esta trágica situación, la muerte de Jean-Pierre Mota. Es parte de la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Qué lamentable noticia, nos unimos al dolor, al pesar de su familia y amigos, y por supuesto que condenamos este hecho cobarde. Continuamos con más información y lamentablemente un motorista fue asesinado a balazos en un sector de Izabal. Joven fue asesinado de varios impactos de bala. Esto ocurrió en el barrio Milla 37, catalogada como una zona roja en el municipio de Morales, Izabal. Las autoridades indicaron que el fallecido fue identificado como Brandon Adán Ramos, de 19 años de edad. Residía a 1 kilómetro de donde fue asesinado. En el lugar no se encontraron casquillos. Se presume que utilizaron revólver para quitarle la vida. El móvil del hecho pudo ser el robo de la motocicleta, ya que no se le encontró en la moto que salió de su vivienda al fallecido. El fin de semana ha dejado la muerte violenta de 4 personas en los municipios de Amates y Morales. Desde Izabal, un reporte de Carlos Cruz. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. En más noticias, Henry Giovanni Montenegro Leal, de 42 años, cayó accidentalmente a la zanja de casi 5 metros de profundidad que cavaba en una construcción de la aldea El Paredón, en Zipacate, Escuintla. El reporte de nuestro colaborador Edwin Galdames indica que a esta hora aún se trabaja en el rescate del cuerpo debido a la profundidad en la que se encuentra. Un accidente entre motociclistas ocurrido en Chiquimula deja a una mujer con heridas de consideración. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 164 de la ruta que de Chiquimula conduce al departamento de Zacapa, involucrando a 2 motociclistas. En el percance resultó herida una mujer de 45 años, quien fue trasladada por bomberos voluntarios de la 39 Compañía de Chiquimula hacia el Hospital Nacional de esta localidad. Nos dirigimos a la altura del kilómetro 164, ruta de Esquipulas, de un accidente de 2 motocicletas. Al llegar al lugar se constató una señora que presentaba un golpe en la parte proximal de tibia y peroné, en la pierna izquierda, y presentaba laceraciones en diferentes partes del cuerpo.
fue trasladada hacia el Hospital Nacional de Chiquimula. El nombre de la lesionada es Angelina Pérez Ramírez, de 45 años, es originaria de aquí de Chiquimula. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Ya estamos de regreso y para finalizar con esta emisión le presentamos la hermosa labor que hace un maestro en Sololá con uno de sus alumnos que enfrenta una discapacidad, pero eso no disminuye sus ganas por salir adelante. Vea esta hermosa nota. Juan José Yachón Orozco es un joven de 19 años originario de la aldea Santa María El Tablón, Sololá. Mario Guzmán, muchísimas gracias por brindarnos esta linda historia. Definitivamente a lo largo de la vida tenemos diferente tipo de obstáculos, pero la actitud positiva es lo que nos hace salir adelante. Felicidades a este joven por ese impulso, por esa garra, por esa fuerza de salir adelante, y a toda su familia y a su maestro, que es como un ángel que está al lado de él apoyándole. Necesita también del apoyo de los guatemaltecos, como Mario nos indicaba. Si ustedes pueden apoyar, comuníquense al 5638-8347. Les repito, 5638-8347. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buen inicio de semana. Que estén bien. Los esperamos mañana en punto de la 1.